Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, pues esta es la clase de organización de computadoras para ustedes, alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del grupo ISC 301 de la Universidad IBES, y comenzamos con lo que serían los temas. Perfecto. Bueno, vamos a recapitular. En la semana pasada vimos lo que sería, en este caso, algunos componentes de las computadoras. Vimos lo que serían las memorias, cómo funcionan, las características. Y ahora vamos a meternos un poquito más de lleno con lo que sería, en este caso, la CPU. Vamos a ver lo que sería, ¿qué es la CPU? Pues prácticamente la CPU, o el procesador como comúnmente se le conoce, las CPU son las siglas para la unidad central de proceso, o en este caso Central Process Unity, traducido al español como unidad central de procesamiento. ¿Qué es esto? Es prácticamente una placa o un chip que se encuentra integrado a las tarjetas madre y que prácticamente contienen todos los circuitos especiales para el funcionamiento de un aparato electrónico. ¿Cuál puede ser este aparato electrónico? Pues puede ser en este caso una computadora, un celular, una tableta, etcétera. Entonces todos aquellos dispositivos que van a encargar, en este caso, de hacer operaciones matemáticas, de procesar algún tipo de información en específico para retornarnos un resultado, van a tener incluido lo que sería, en este caso, algún tipo de procesador. ¿Qué vendría siendo un procesador? Pues un conjunto de transistores incluidos dentro de una placa que van a funcionar, en este caso, como una especie de filtro en el cual va a ingresar información y va a ser, en este caso, traducida, procesada o en este caso cambiada por otros elementos a través de operaciones matemáticas o lógicas para retornarnos lo que sería alguna especie de resultado esperado que nosotros necesitemos para solucionar algún problema o realizar alguna acción en específico. Entonces, la CPU por lo regularmente se le llama como microprocesador o simplemente procesador, ya que se le considera, en este caso, el cerebro de cualquier dispositivo. ¿Por qué motivo se le considera el cerebro de cualquier dispositivo? Porque prácticamente se va a encargar de procesar todas aquellas instrucciones que lleguen a él. Las va a cambiar a través de lo que serían algún tipo de órdenes o requisitos de lo que sería el sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y aplicaciones. Entonces las aplicaciones van a interactuar directamente con lo que sería el procesador a través de un intermediario, que sería en este caso el sistema operativo, y a través de lo que sería algunas instrucciones, que estas instrucciones van a ser lo que nosotros conoceríamos en este caso como órdenes. A través de estas instrucciones va a realizar lo que sería operaciones matemáticas y operaciones lógicas para posteriormente llegar a un resultado esperado y que nos retorne, en este caso, la información, lo que sería la aplicación, a través de el sistema operativo, que va a ser el intermediario entre nosotros como usuarios y, en este caso, lo que sería la aplicación visual, o en este caso la aplicación con un entorno gráfico que nosotros estuviéramos visualizando, y lo que sería el procesador con las respectivas instrucciones que le estén llegando y que esté resolviendo. Entonces, ¿qué es procesar o la actividad de procesamiento de una CPU? Pues prácticamente la actividad de procesar o el procesamiento es más que nada cambiar lo que serían todos aquellos datos por otros datos más complejos, o en este caso información. Recordando que información es el conjunto de datos previamente procesados, entonces le van a llegar datos a través de lo que serían instrucciones al procesador. Llegan datos, llegan instrucciones y van a tener que hacerse, en este caso, operaciones tanto matemáticas. ¿Cuáles van a ser estas operaciones matemáticas? Pues prácticamente suma, resta, multiplicación y división. Y lo que van a ser operaciones lógicas. ¿Qué quiere decir una operación lógica? Aquella en la cual, a través de una condicional, realiza alguna operación matemática o no, o en este caso de un resultado o no, dependiendo de la condición que se le esté otorgando. ¿Cuáles pueden ser este tipo de operaciones lógicas? Pues prácticamente lo que sería el y, el o,
el sí, o en este caso la negación, que es el famoso no. Entonces lo vamos a ver más adelante, que a través de lo que sería la ALU o la unidad lógica aritmética va a realizar este tipo de actividades. Entonces, ¿qué es procesar? O la actividad de procesamiento, realizar este tipo de operaciones a los datos que le lleguen para posteriormente nos retorne el resultado esperado. En este caso, si le llegan dos números y una suma, en teoría sería que tendría que realizar una suma y nos retorna un resultado, aunque los programas no van a ser puras operaciones de sumas y restas, sino que a través de lo que serían diversas operaciones lógico-matemáticas van a ir resolviendo problemas para posteriormente otorgarnos un resultado específico y lo podamos visualizar en nuestra pantalla. Ok, entonces la unidad central de proceso, en este caso la CPU, nos va a servir para leer y ejecutar las instrucciones de los programas instalados ya sea en nuestra computadora, teléfono, smartphone o cualquier dispositivo electrónico que tenga en este caso una CPU integrada. ¿Y cómo se va a encargar de leer o ejecutar esas instrucciones? A través de lo que serían 4 fases. Vamos a ver lo que serían las primeras dos, y posteriormente vamos a ver lo que serían las segundas dos. Las primeras dos es búsqueda y decodificación. Entonces vamos a ver lo que sería la búsqueda. La búsqueda se encarga más que nada de encontrar, en este caso a través de lo que sería la CPU, en la memoria RAM los datos que se requieran para ejecutar una instrucción. Recordamos de que para que pueda arrancar en este caso un sistema operativo dentro de una computadora, primero se enciende la CPU, en este caso se enciende toda la computadora. Posteriormente la CPU empieza a mandar instrucciones a la memoria RAM para que en este caso la CPU manda instrucciones a todos los dispositivos que están previamente conectados con la tarjeta madre, y empieza a cargar todo el sistema operativo de lo que sería el disco duro a la memoria RAM, para que posteriormente los pueda ir ejecutando poco a poco. Una vez que está cargado todo en la memoria RAM, entonces lo que hace es buscar determinadas instrucciones dentro de la memoria RAM. Esta sería la parte de búsqueda. Vamos a la decodificación, que sería en este caso los datos son analizados para entender de qué se trata la instrucción. Entonces este apartado consiste más que nada en que una vez que se cargan todas las instrucciones dentro de la memoria RAM al CPU, entonces se busca analizar los datos para entender qué tipo de instrucción es. No solamente le va a llegar la instrucción de suma, sino que tendría que en este caso que ordenar qué es lo que va a sumar. El primer elemento, a lo mejor le pueden llegar todos los elementos en desorden, y el propio procesador se va a encargar de ordenarlos. Sería en este caso ordenar cuál sería la suma, en este caso el número a sumar, cuál sería en este caso el número que se va a sumar, y posteriormente se realiza lo que sería la suma. Entonces esto podría ser un ejemplo muy simple de lo que sería la decodificación: entender cuáles son los elementos que se van a procesar a través de unas determinadas instrucciones y métodos de ordenamiento. Estos métodos de ordenamiento los podríamos entender fácilmente como los que vimos en clases pasadas, como en matemáticas discretas, en los cuales a través de lo que serían recorridos, como por ejemplo método de ordenamiento en los recorridos de árboles, que serían de los árboles binarios, como lo que sería inorden, postorden o inorden, orden, preorden y postorden. Podemos en este caso ver la manera en la cual se puede ordenar algunos elementos para posteriormente ser analizados y procesados. Este puede ser un gran ejemplo de la manera de codificación de datos dentro de un procesador. Posteriormente nos vamos a lo que sería la ejecución. ¿Qué vendría siendo la ejecución? Pues prácticamente las instrucciones decodificadas y ya previamente ordenadas se ejecutan. Entonces cuando se ejecutan es cuando corre el programa. Entonces una vez que está corriendo el programa, va trabajando el procesador a una determinada velocidad para que en este caso nos dé el resultado esperado sin tener ese famoso lag o retardo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay muchos programas ejecutándose al mismo tiempo? En este caso entran lo que serían los famosos hilos del procesador. ¿Qué vendrían siendo estos famosos hilos del procesador? Que van segmentando lo que serían las instrucciones del procesos de uno o varios programas. Entonces,
si un programa en este caso te está solicitando a lo mejor dos o tres procesos a la vez, lo que va a ir ir terminando lo que sería un bloque. Posteriormente con el reloj del procesador pausa ese bloque, continúa el siguiente bloque, lo termina, va con el siguiente bloque, lo termina y posteriormente se regresa al primero, termina el bloque el segundo bloque del primero, se va con el segundo, termina el segundo bloque del segundo y se va con el tercero, termina el segundo bloque del tercero, y así va continuando lo que sería, o espaciando los bloques de procesamiento de cada elemento de un programa. Entonces de esta manera así pudiera ejecutar el procesamiento de un solo programa. Ahora añadiendo 2 o 3 programas, pudiera en este caso, a través de los famosos multi-hilos, ir segmentando aquellas instrucciones para que todo se vaya ejecutando a la vez sin que nosotros veamos algún retardo. Ahora, ¿qué pasa cuando estos hilos superan a la capacidad del procesador? Pues obviamente va a ir manejándose un poco más lento de lo normal. Entonces esta sería la parte esencial del procesador, que sería la ejecución, y posteriormente nos vamos con la escritura. ¿En qué consiste la escritura? Pues ocurre en este caso lo contrario que en el proceso de búsqueda. Los datos se vuelven a cargar, pero esta vez desde la CPU a la memoria. En este caso puede ser una memoria ROM o una memoria RAM. La memoria ROM nos vamos a referir a lo que sería el disco duro o la memoria RAM. Entonces aquí ocurre todo lo contrario. Una vez que se termina de procesar todo, se va directamente a la memoria, y ya dependiendo de lo que requiere el programa, es si lo manda directo a la memoria para que nosotros lo visualicemos, o lo manda al disco duro para que se termine en este caso guardando. Entonces vendrían siendo los 4 puntos esenciales del funcionamiento de la CPU. Ahora, para que pueda funcionar correctamente la CPU se necesita lo que sería un bus de entrada y un bus de salida. ¿Qué sería prácticamente el bus de entrada y bus de salida? Pues esta famosa carretera en la cual va a correr toda la información. Entonces algo muy simple que pudiéramos nosotros pensar es, bueno, entonces si un procesador a lo mejor tiene si tiene un bus pequeño, pues se puede formar el famoso cuello de botella, en el cual el procesador puede correr a una velocidad muy alta. Sin embargo, como tiene un bus de entrada y salida de información no muy veloz, entonces nos puede en este caso otorgar lo que sería a lo mejor alguna pequeña lentitud en lo que sería la velocidad del procesador. ¿Por qué? Porque el procesador estaría trabajando a una velocidad, pero el bus a otra, y por lo tanto no nos daría en este caso el rendimiento esperado. Entonces lo mejor que nosotros pudiéramos pensar es tener en este caso un bus extremadamente amplio, o casi infinito. Pero al igual, vamos a ponerlo en este ejemplo como lo que serían las famosas carreteras, o en este caso la pista de cuota de cualquier carretera, en la cual, si es cierto, son muy bonitas. Cualquier auto pudiera agarrar velocidades mucho más altas que una carretera normal, o como comúnmente se le dice, irse por la libre. Sin embargo, por más que tengan muchos carriles, hay que recordar que entre más carriles tengan, pues obviamente más costoso va a ser el mantenimiento. Entonces aquí no se le va a dar algún mantenimiento, pero entre mayor cantidad, o entre más grande sea el bus de entrada y salida de información, mayor aumento en lo que sería el calor, o el calor que va a emitir tanto el procesador como el propio bus va a aumentar. Entonces tendremos que poner lo que sería en este caso un disipador más grande, y por lo tanto un disipador más grande enfriaría el CPU, y tendríamos que tener el CPU más grande y el bus más grande, y por lo tanto el disipador más grande. Entonces sería un juego de nunca acabar. Por eso está que el bus tiene que tener un tamaño determinado. De lo contrario, pues obviamente se crearía un cuello de botella, o si se hace más grande superaría lo que serían las actividades del CPU, y al tener en este caso más entradas de lo que sería en este caso instrucciones para procesamiento, el procesador se sobreexigiría, se calentaría y requeriría en este caso de mayor
mayor enfriamiento. Entonces una parte que en este caso va a ir controlando un poco lo que sería las instrucciones del CPU va a ser en este caso el bus de entrada y salida, así como el propio reloj interno que tenga el CPU. El famoso reloj interno es más que nada la manera en la cual se va a ir sincronizando los procesos con lo que sería la entrada y la salida de la información a procesar. Si este reloj llega a ser un poco más rápido que lo habitual, se le conoce en este caso como overclocking, o en este caso sobre reloj, y vamos a aumentar lo que sería en este caso el procesamiento por segundo, y en automático vamos a aumentar lo que sería en este caso la temperatura de la CPU. Por eso es que es muy importante tener tener muy controlado, o en este caso equilibrado, lo que sería el bus de entrada y salida con lo que sería el CPU y su famoso reloj. Ok, ahora, ¿cómo funciona una computadora por dentro? En este caso tenemos lo que sería la memoria RAM, puede ser la memoria RAM o ROM, y tenemos en este caso lo que sería el procesador, que tenemos la unidad de control y la unidad lógica aritmética, o aritmética y lógica. De esta manera funciona lo que sería una computadora y la comunicación que tendría en este caso un procesador, o en este caso la CPU. Entonces, la unidad central de proceso tiene en este caso lo que sería esta famosa unidad de control. ¿Qué vendría siendo la unidad de control? Es la parte de la CPU encargada de las instrucciones en la memoria principal del dispositivo. Entonces se va a encargar de lo que serían todas las instrucciones de la memoria RAM. ¿Sale? Entonces va a interpretar los datos y enviarlos a la unidad de proceso para que se ejecuten. Entonces este apartado va a ser prácticamente como aquella, más que nada vamos a traducir estas acciones como esta pequeña aduana en la cual van a llegar todos estos instrucciones, se van a tratar de entender para posteriormente enviarlos al correcto unidad, en este caso a su correcto destino. Entonces la unidad de control se va a encargar más que nada de buscar aquellas instrucciones dentro de la memoria principal, en este caso va a ser dentro de la memoria RAM, las va a interpretar y posteriormente las va a mandar a la unidad de proceso para que se ejecute. Entonces, ¿cuál va a ser esta famosa unidad de proceso? Pues la vamos a referir en este caso como la ALU. No va a ser la única, sino que también el procesador se va a encargar de, en este caso, convertir lo que serían aquellas instrucciones, pero ayudados de lo que sería la ALU. ¿Qué vendría siendo la ALU? Esta famosa unidad lógica aritmética. ¿Qué vendría siendo la ALU? Es un circuito digital que calcula operaciones matemáticas, como que sería suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Entonces, recordando que era procesar, era prácticamente cambiar o transformar aquellos datos de entrada con determinadas instrucciones y registros en información que nos va a ser útil para poder en este caso visualizar, o en este caso, bueno, visualizar aquellos programas o aquellas acciones que realiza algún programa o el propio sistema operativo. Entonces tenemos que la ALU se va a encargar de aquellas operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Pero no solamente las operaciones aritméticas, sino también las operaciones lógicas, como va a ser el sí, y, o y no. Hay que recordar que el sí es siempre y cuando suceda algo va a accionar algo, del contrario no. Y va a ser una cosa y otra. El o, con que ocurra una u otra, me va a dar un resultado, y el no prácticamente va a negar. Si nos llega alguna acción con sí, la va a negar. Si nos llega una acción con no, la va a afirmar, entre valores de argumentos. Entonces generalmente la ALU es la encargada de otorgar el resultado del acarreo y cociente en las operaciones de división. Entonces tenemos que en las operaciones de división nos va a dar este famoso acarreo dentro de la operación matemática, que lo podemos utilizar en algunos programas, así como el cociente de la división. ¿Qué quiere decir esto?
el resultado, el sobrante dentro de una división, ese va a ser lo que sería el famoso cociente y nos lo va a poder retornar. Entonces aquí tenemos lo que sería el famoso diagrama de una ALU, en el cual tendríamos a lo mejor un producto A, un producto B, y aquí nos estaría dando un resultado dependiendo de lo que sería en este caso el tipo de operación, si es aritmética o si es lógica. Nos va a retornar aquí un número. Por ejemplo, aquí si tenemos 5 y 5 y tenemos aquí lo que sería una suma, nos va a retornar aquí lo que sería en este caso un 10, y de esta manera funciona lo que sería la unidad central de proceso. Entonces tenemos que dentro de lo que sería la CPU, bueno, nuestra computadora, tenemos lo que sería la CPU, en la cual tenemos un bus de direcciones que se va a encargar de controlar los dispositivos de entrada y salida, así como lo que sería la memoria a través de la unidad de control. La unidad de control, tenemos aquí la memoria y tenemos en este caso el bus de datos, que nos va a ir otorgando en este caso algunos instrucciones que vengan del procesador, y también instrucciones de otras aplicaciones que vengan con el sistema operativo, así como lo que sería en este caso gestionar las instrucciones para que el propio CPU las pueda procesar a través de la ALU. Entonces acá tenemos un diagrama un poco más completo, en el cual tenemos aquí la CPU, tenemos la unidad de control, la unidad lógica aritmética y los famosos registros, que los vamos a ver en la siguiente clase. Tenemos aquí los dispositivos de entrada y salida, que vendría siendo las memorias, la memoria principal y la memoria auxiliar. La memoria principal vendría siendo en este caso el disco duro, y la auxiliar vendría siendo la memoria RAM. Entonces a través del CPU va a ir controlándolas para que de la memoria principal se vaya a la RAM. Se carga aquí todo el sistema operativo y automáticamente la CPU va accediendo a la memoria RAM, así como a través de lo que serían estos buses, y también va a ir controlando aquellos dispositivos de entrada y salida de información. Entonces esta es la manera en la cual funciona una CPU de manera un poco más general, con sus distintos elementos internos, que vendría siendo la unidad de control, que se encarga en este caso de gestionar lo que serían las instrucciones que vengan de la memoria principal o de la memoria auxiliar a través del sistema operativo, que es el intermediario entre la parte gráfica o la parte que maneje el usuario con las instrucciones, y la unidad lógica aritmética, que vendría siendo la que cambia, o en este caso realiza operaciones como suma, resta, multiplicación, división, o operaciones lógicas como sí, no, entonces, o, no, etcétera. ¿Sale? Entonces esta es la manera prácticamente general en la cual funciona una CPU. Entonces con esto finalizamos lo que sería la clase de hoy, recordando que nos veremos el miércoles con clase presencial a la hora de siempre, y juntaríamos lo que sería la actividad de hoy con la siguiente tarea. ¿Por qué? Porque ahorita nos importa más que nada recapitular aquellos elementos que hayamos visto en anteriores clases, y ya la siguiente clase veríamos lo que sería principalmente continuar con lo que serían los temas de la CPU y su propia actividad, tarea para la siguiente semana. Entonces eso sería todo. Nos vemos, que estén bien, chicos. Hasta luego.